Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra última charla del año 2021 del evento de educación ambiental. Un evento que las diferentes sedes han realizado usualmente de manera y debido a las condiciones de pandemia y, digamos, virtualidad, hemos optado por hacer un ciclo de conferencias a lo largo de todo el año. Esta es nuestra 10ª conferencia y última en nuestro evento de educación ambiental. Hoy tenemos una charla del profesor Iván Felipe de la sede Tumaco. ¿Podrías, por favor, pasar la siguiente diapositiva? Digamos, para los pescadores y para las autoridades pesqueras, es importante saber dónde va a estar el atún y en qué momento va a estar el atún en el Pacífico colombiano para ir y, digamos, concentrar los esfuerzos pesqueros en esos sitios. ¿Cómo se puede lograr esto? Pues teniendo un modelo, para eso sirven los modelos de distribución espacial, porque nos permiten realizar predicciones de las áreas con mayor potencial, o sea, con mayor probabilidad, para que cuando las embarcaciones, la flota pesquera, salga a las faenas pesqueras, digamos, tengan identificados unos sitios de mayor probabilidad para hacer la pesca. Este trabajo ustedes, quien esté interesado, lo pueden encontrar publicado en la revista Regional Studies in Marine Science. Es un estudio una publicación que salió este año, en mayo de este año, y pues aquí bajo el título de Modelos aditivos generalizados con efectos espaciales, perdón, con efectos retardados y con patrones de autocorrelación espacial para mejorar la predicción espaciotemporal de la distribución del atún barrilete Katsunobu pelamis en el Océano Pacífico colombiano. Todo este título, que quizás suena un poco complicado, vamos a explicarlo de forma muy fácil, con la idea de que para poder mejorar, o sea, la tesis central detrás de todo esto es que para poder mejorar las predicciones presentes de dónde está el atún barrilete en el Pacífico colombiano, hay que entender qué pasó en el pasado. Esa es la idea central de este trabajo y bueno, voy a compartirles entonces un resumen de lo que ustedes pueden esperar que sea esta charla y lo hacemos a través de 4 frases. Por favor, siéntanse libres de hacer cualquier pregunta en el momento que ustedes, que ustedes quieran a través de la red, el Facebook Live o del Google Meets, para que vayamos generando una especie de conferencia compartida o de debate o de foro, si ustedes quieren. Bueno, ¿qué buscamos entonces? Nosotros lo que buscamos a través de este trabajo fue mejorar los modelos de distribución espaciotemporal del atún barrilete Katsunobu pelamis en el Pacífico colombiano. ¿Cómo hicimos esto? ¿Cómo mejoramos estos modelos? Entonces, esto lo hicimos incorporando en los modelos información biológica relevante, ¿sí? Además de las solas abundancias, porque un modelo de distribución espacial se construye con información histórica de cuántas toneladas de pesca, por ejemplo, se han sacado en diferentes puntos del océano a lo largo de un periodo de tiempo, o también con datos sobre la presencia, dónde está presente una especie en particular y dónde está ausente. Entonces, además de la presencia o de la abundancia, nosotros utilizamos información biológica adicional relevante, ¿cierto? Que son los tiempos que las poblaciones del atún pueden tardar en responder a los cambios ambientales. ¿Y qué logramos? Pues haciendo esto, nosotros logramos mejorar el poder predictivo de los modelos de predicción espaciotemporal del atún barrilete en el Pacífico colombiano hasta en un 56%, que es un porcentaje bastante considerable de mejoría
para el poder predictivo de un modelo de distribución espaciotemporal. ¿Y qué utilidad tiene? Pues es una herramienta que contribuye a la mejoría en la toma de decisiones sobre el atún barrilete en el Pacífico colombiano. Bueno, entonces preguntémonos lo siguiente. Ya entrando ahora sí en materia y entrando en, en lo grueso que será esta reflexión con ustedes, la pregunta que quiero que todos tengamos en mente a partir de este momento es cómo mejorar los modelos de distribución, del atún barrilete en el Pacífico colombiano. ¿Sí? Esa es la pregunta, digamos, eje alrededor de la cual gira todo lo que voy a presentar a continuación. Entonces, vamos a hablar primero, vamos a hacer una introducción sobre estos tres elementos que aparecen en el título, ¿sí? El atún barrilete, la información satelital y los modelos de distribución espaciotemporal. Vamos a ver algunos detalles de cada uno de estos elementos para poder luego entender cómo es que cuando se combinan información de estos tres elementos, uno puede producir un modelo que prediga dónde y cuándo en el Océano Pacífico poder encontrar poblaciones de la especie para poder realizar la pesca. Entonces, el atún barrilete, Katsunobu spelamis, es un pez que se encuentra en todos los océanos tropicales y subtropicales del mundo. Es un pez migratorio de gran importancia económica para Colombia. ¿Por qué? Porque representa el 46% de la pesca en el Pacífico colombiano. Su pesca, sin embargo, viene declinando sostenidamente en los últimos 10 años, lo que posiblemente es debido a la sobreexplotación, pero lo que posiblemente también es debido a algunos cambios ambientales, como por ejemplo el aumento de la temperatura del océano en el Pacífico. Algunos datos, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea de la magnitud, de la importancia de la pesca de esta especie, es que en el 2020 representó el 30% de los desembarcos de pesca industrial en el Pacífico colombiano. Y en el 2020 también representó el 31% de los desembarcos de la pesca artesanal en el Pacífico colombiano. O sea, es una especie que si bien no es la más importante para los pescadores artesanales, sí contribuye sí hace una contribución importante para la economía de ellos. Y bueno, aquí es importante entender que hay entidades como CEPEC, que es el Servicio Estadístico Pesquero Colombiano, que pertenece a la Autoridad Nacional Pesquera, y la CIA, que es la Comisión Interamericana del Atún Tropical, registran. Ellos lo que hacen, entre otras de sus actividades, es registrar mensualmente los volúmenes de pesca y de desembarco en el Océano Pacífico. O sea, ellos están registrando continuamente cuánto se pescó, dónde se pescó, y esto nosotros lo podemos considerar, y ténganlo presente en su mente desde ahora en adelante, como una variable pesquera, ¿cierto? Esta abundancia o este esfuerzo de pesca, o también lo que podría ser la presencia-ausencia, que registran estas entidades con la información que les aportan los pescadores, la flota de pesquera atunera, es una variable pesquera, que es una de las cosas, uno de los elementos que se utiliza en un modelo de distribución espacial. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí, puede hacerla, puede irla haciendo por el chat. Mientras pasemos a este segundo componente, la información satelital. Bueno, hay satélites de diferentes misiones espaciales que orbitan la Tierra desde aproximadamente los años 70-80, ¿sí? Como
datos que le pertenecen a la NASA, a la NOAA, al Servicio Marino de Copérnico del Servicio Aeroespacial Europeo. Y esto se conoce como sensores remotos. ¿Por qué son sensores remotos? Porque desde el espacio, ¿sí?, a través de la tecnología que han desarrollado, ellos pueden medir en tiempo real y de forma continua variables ambientales de la Tierra. Entonces, entre otras, porque pueden medir, estos satélites pueden medir muchísimas cosas, pero yo les pongo como ejemplo algunas que son de interés para la modelación que hacemos nosotros y para esta conferencia. Por ejemplo, miden la temperatura superficial del mar y cada cierto espacio, por ejemplo, cada cierto, ya sea kilómetro, o cada ciertos 4 kilómetros, o cada 100 kilómetros, depende de la resolución espacial que está implicada en el procesamiento de estos datos, se tiene un dato de temperatura. Entonces, en alguno de los casos más alta resolución, por ejemplo, cada kilómetro en el océano Pacífico se tiene un dato de temperatura, a veces incluso para cada hora, ¿sí?, o para cada día, o para cada mes. También se puede medir la concentración de clorofila, la concentración de oxígeno disuelto, la salinidad, etcétera. Casi 20 o 25 diferentes variables que se pueden medir en el océano. Y entonces esto, imagínense, midiéndose cada hora, midiéndose en todas las regiones del mundo y midiéndose desde los 80s aproximadamente. Entonces tenemos una gran cantidad de datos ambientales de nuestro planeta que podemos combinarlos con información de variables pesqueras que les mostré anteriormente para entender cómo se correlacionan ambas cosas. Esto es lo que de alguna manera hoy se hace parte de lo que es el Big Data ambiental, ¿sí? Y tercero, ¿qué son los modelos de distribución espaciotemporal? Bueno, digamos, es una batería de herramientas que viene siendo desarrollada desde los años 70 también, en la cual, a través de estos modelos, podemos predecir la probabilidad de encontrar una especie en un lugar y en un tiempo determinado. Entonces, por ejemplo, fíjense aquí, este es un mapa ya con los resultados de un modelo. Como ejemplo, esta es la distribución espaciotemporal de fasciola hepática en Colombia, una publicación de López et al. Del 2012. Y ustedes pueden ver en colores la probabilidad de encontrar la especie. Entonces, una probabilidad más alta en color oscuro y una probabilidad baja en color blanco. Y aquí podemos ver esa probabilidad distribuida en el espacio. Entonces, lo que nos dice este modelo es, por ejemplo, que en la zona pacífica de Colombia o en la zona amazónica es mayor la probabilidad de encontrar esta especie, mientras que en las zonas andinas, fíjense, o en la zona caribe, es menor la probabilidad de encontrar esta especie. Ahora, en el lado derecho tenemos un ejemplo de Herrera et al. Del 2019, que es la distribución espaciotemporal de la sierra, del pez sierra, Scombromourus sierra en el Pacífico colombiano. No solamente en el espacio, fíjense, que también aquí tenemos el Océano Pacífico, ¿sí? Y tenemos la probabilidad, aquí alta en rojo, o baja en azul, de encontrar la especie a lo largo de la costa pacífica colombiana, sino que también lo tenemos discriminado por meses, por los meses que corresponden a la pesca de esta especie. Entonces, podemos ver dónde es mayor la probabilidad de encontrar a la sierra, ¿cierto? Pero no solamente en un solo punto, sino también en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Aquí tenemos lo que sería un modelo que nos predice una distribución espacio-temporal. Aquí corrijo, en este caso de acá no es una distribución espacio-temporal, sino solamente una distribución espacial, porque no tenemos discriminado, por ejemplo, por meses o por años.
solamente en un solo tiempo, o no hay discriminación de tiempo, mientras que acá sí lo tenemos. Entonces los modelos, este tipo de modelos, nos pueden predecir la probabilidad de encontrar una especie en el espacio o en el espacio-tiempo. Ahora, preguntémonos cómo se construyen los modelos de distribución de especies pesqueras. Entonces, pensemos en el modelo como si fuera este funnel, este embudo, ¿cierto? Aquí hay unos engranajes que dan la idea de que está procesando algo. Y este embudo, con este algoritmo de procesamiento, necesita unas entradas, ¿sí? Para producir unas salidas. Entonces, lo que vamos a entrar aquí en el modelo son básicamente 4 tipos de variables. La variable de tiempo, ¿sí? Porque recuerden, como les dije anteriormente, que estos datos de pesca se están registrando en el tiempo, ya sea cada día o cada mes, a lo largo de una serie de años. Tenemos el espacio, porque estos datos de pesca se están registrando en diferentes puntos del Pacífico, desde Nariño hasta el Chocó. Tenemos las variables pesqueras, porque tenemos registrado, ¿cierto? La presencia o la ausencia o la cantidad de toneladas que se extrajeron de cada punto y de cada momento. Y tenemos también las variables ambientales, ¿sí? Que son estas variables que les comenté, que son principalmente registradas por sensores remotos. Entonces, tendríamos una variable ambiental y una variable pesquera, medida para cada espacio y para cada tiempo. Ahora, una aclaración aquí, las variables ambientales pueden ser también medidas in situ, por ejemplo, por instrumentos que están en el océano, en las boyas de medición, pero lastimosamente estos datos no tienen una extensión lo suficientemente grande para poder hacer una modelación. Entonces se recurre a veces a estos datos in situ para hacer validaciones, pero muy pocas veces tienen una distribución tan grande como para hacer una modelación. Pero los datos de sensores remotos, digamos, si bien no tienen una exactitud tan alta como las boyas en el in situ, sí tienen una extensión suficientemente alta como para poder hacer la modelación. Entonces aquí negociamos dos cosas, o hay un trade-off entre dos cosas. Cobertura, ¿cierto? Y exactitud, precisión más bien. Cobertura y precisión. Entonces, yo puedo tener mayor cobertura al precio de que voy a tener menor precisión, o puedo tener mayor precisión al precio de que voy a tener menor cobertura, ¿cierto? Entonces, yo tengo que entender que debo escoger un punto intermedio entre este trade-off para poder realizar la modelación. Bueno, hecha esta aclaración, entonces cuando yo meto todas estas variables en el modelo, lo que obtengo como resultado son unos parámetros y unas predicciones. Los parámetros lo que me dicen es cómo se relacionan las variables entre sí. ¿Cómo se relacionan las variables pesqueras con las variables ambientales? ¿Cómo se relacionan las variables pesqueras con el espacio? Las variables pesqueras con el tiempo, las variables ambientales con el espacio, las variables ambientales con el tiempo, ¿cierto? Eso me lo entregan los parámetros o los hiperparámetros, dependiendo del modelo. Hay modelos de modelos, hay muchos tipos de modelos, pero en general la mayoría entregan los parámetros. Hay unos que no entregan parámetros, digamos que son una caja negra, pero entregan predicciones. ¿Qué son las predicciones? Digamos, es la materia prima que necesitamos para la modelación, para poder, por ejemplo, hacer decisiones en políticas públicas pesqueras, es la materia prima. Y las predicciones son básicamente dónde usted va a encontrar mayor probabilidad de pescar una especie en un tiempo y en un espacio determinado.
Y algunos modelos entregan tanto parámetros como predicciones. Esto de los modelos vamos a verlo en una diapositiva posterior. Bueno, entonces, vamos a ver un poco el esquema de cómo son los datos, cuando uno ya tiene recolectados los datos, cómo se construyen los modelos, cuál es la lógica del diseño de los datos para construir el modelo espaciotemporal. Entonces, fíjense, aquí tenemos un ejemplo de cómo se vería una tabla ya con los datos recolectados que nos va a servir para construir el modelo. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas en este caso. Pueden ser más columnas dependiendo, digamos, de las variables pesqueras y de las variables ambientales que tengamos. En este caso tenemos el año, ¿sí? Aquí hay un ejemplo del 92 hasta el 2021. Estas X significan todo lo que estaría en el medio, 93, 94, 2016, 2018 hasta el 2021. En la segunda columna tenemos el mes, estaría cada uno de los meses del año. Aquí, digamos, este ejemplo es para una modelación de tipo mensual, pero pueden estar también los días, cada día del año, o pueden estar las horas, cada hora de cada día, de cada mes, de cada año. En este caso es mensual. Tenemos la latitud y la longitud, que nos indican la posición espacial, ¿cierto? Un punto específico en el espacio, en el planeta. Tenemos la abundancia, ¿cierto? Que puede estar dada, por ejemplo, 10 toneladas, 5 toneladas, 3 toneladas, 0 toneladas, a veces sin datos, porque puede ser también que el dato se perdió, o el dato no se registró, o el dato no se puede validar. Tendríamos la temperatura, ¿sí? 25 grados, 26 grados, y tendríamos, por ejemplo, en este caso, la clorofila. 0.2 miligramos por litro, 0.1 miligramos por litro. ¿Y cómo leemos esta tabla? Vamos a leerla de la siguiente forma, ¿cierto? En 1992, en el mes de enero, en la latitud 73.5 con longitud 1.12, se pescaron 10 toneladas de esta especie, donde la temperatura era 25 grados y donde la concentración de clorofila era de 0.2 miligramos por litro. Luego, en 1992, pero el mes de febrero, o sea, el siguiente mes, en la latitud menos 73.21, con 1.03, se pescaron 5 toneladas, donde la temperatura era de 26 grados en promedio, porque recuerden que estamos hablando de meses, y el promedio de concentración de clorofila fue de 0.1 miligramos por litro. Y así vamos a ir entonces mes por mes, viendo que hay una variable de pesquera, vamos a ponerlo aquí. Quiero que se fijen, hay unas variables pesqueras, hay unas variables ambientales, hay unas variables espaciales y hay unas variables temporales, ¿sí? Entonces, esos son los elementos que vamos a tener en cuenta ya en nuestra tabla para poder luego realizar la modelación. Me confirman si se sigue escuchando, porque aquí Meets me reporta que hay problemas de conexión. Se escucha bien, profe, hasta ahora el momento. ¿Te puedo hacer una pregunta? No sé si es que presentaste registros de desembarcos que habla un poco de lo que se logró en la pesca y decías que el atún corresponde a un 31% en 2020. Me gustaría saber si esos históricos de desembarcos pudieran estar dando alguna idea de la presión que se está ejerciendo sobre la población de atunes, de manera que se pudiera saber si la población está llegando a un cuello de botella desde el punto de vista genético, evolutivo, o si la población está estable, se está recuperando, o si de pronto está disminuyendo. Bueno, es una pregunta interesante y bien compleja. ¿Me confirma, por favor, profesor Diego, si la presentación se sigue viendo o se En este desconectó? momento te vemos a ti, no se ve la presentación. Bueno, voy entonces a volver a presentar Vale, mientras voy respondiendo la pregunta. vale, muchas gracias.
¿Ahí se ve la presentación? Sí, ya se ve, profesor. Ok. Muy amable. Bueno, entonces, sí, cuando uno tiene un dato de estos, como el que usted apunta, ese dato, digamos, tiene varios componentes. ¿Sí? Ese dato se podría, digamos, separar aditivamente en varias cosas, ¿no? Por ejemplo, una podría ser la presión de sobreexplotación, otra podría ser los cambios en las variables climáticas, otra podría ser, por ejemplo, que el registro, y hay que tener en cuenta esto, y es que el registro de estos datos no es homogéneo ni en el espacio ni en el tiempo. Entonces hay que hacer mucho preprocesamiento de los datos para tener algo que pueda ser modelable e interpretable. Entonces es difícil solamente con este dato poder decir si corresponde a un cuello de botella debido a la presión, porque, digamos, no tenemos los otros componentes que nos ayudarían a entender qué porcentaje de la sobreexplotación está siendo representado en ese 31%. Pero lo que sí le puedo decir es que hay estudios que muestran con análisis de serie de tiempo que la población del atún barrilete viene declinando, ¿cierto? Viene haciéndose más pequeña por efectos principalmente de sobreexplotación y secundariamente climáticos durante los últimos 10 años. O sea que nosotros podríamos decir que sí. Ahora, algunos análisis previos de serie de tiempo que nosotros hemos hecho con el atún, no solamente con el atún barrilete, sino con el atún aleta amarilla, evidencian efectivamente que son poblaciones que están haciéndose más pequeñas en el Pacífico colombiano. Y esto sí, digamos, puede tener un efecto principal del componente de sobreexplotación, pero también del componente de los cambios en las variables ambientales que se han hecho más pronunciados durante los últimos 10, 15 años. Vale, muchas Ah, gracias. Muy amable. hay una pregunta de Artemidore Miranda. Dice, satélites de baja órbita o de reconocimiento e investigación. La pregunta es, ¿quién almacena los datos de los datos observados, procesados y los resultados en su investigación? ¿Quién los podría explotar? No creo que los creoles sean los principales beneficiarios. En este caso, bueno, voy a explicarlo, lo tengo preparado para explicarlo en unas 2 o 3 diapositivas más adelante. Bueno, entonces, recordemos, variables de tiempo, variables de espacio, variables pesqueras, variables ambientales, y son las que nosotros en este esquema, en este ejemplo, metíamos aquí, ¿cierto? Para poder producir los parámetros y las predicciones del modelo. Básicamente lo que nos va a decir es cómo se relacionan las variables entre sí, cómo es el efecto de una sobre otra, y dadas esas relaciones entre variables, podemos ver las predicciones, que es dónde va a estar y cuándo va a estar el atún presente en el Pacífico colombiano. Ahora, ¿qué modelos se pueden utilizar? Hay una gran cantidad de modelos, ya sea estadísticos o ya sea de machine learning, de aprendizaje automático, que digamos tienen ciertas diferencias. Se pueden utilizar una gran cantidad, una gran variedad de estos modelos. Todo va a depender de cosas como el tipo de datos, por ejemplo, la distribución de los datos. Va a depender de si uno quiere hacer énfasis en la explicación, o sea, en la relación entre variables, o en la predicción. Aquí también hay un trade-off o un compromiso o una negociación entre ambos conceptos, porque uno puede tener mayor explicación al precio de tener menor predicción, ¿cierto? O sea, uno puede tener un modelo estadístico, por ejemplo, con unos parámetros con una estimación muy precisa, con unos intervalos de confianza muy, muy chicos, pero al precio de tener predicciones muy pobres. O por lo contrario, puede tener predicciones muy altas, muy, muy precisas, con unos intervalos de confianza
pequeños, ¿cierto? Como el caso, por ejemplo, de las redes neuronales convolucionales o jerárquicas, pero al precio de que son una caja negra en el sentido de que uno no puede, muchas veces no puede entender cómo se están relacionando las variables ambientales con las variables de pesca para producir estas predicciones. Entonces hay un trade-off que ustedes deben considerar cuando construyen su modelo entre ambas cosas. ¿Quiero mayor explicación o quiero mayor predicción? Pero no existe un modelo que tenga altas las dos cosas. Todavía no existe. Y cuarto, la experiencia del investigador, ¿no? Entonces, hay investigadores que tienen más experiencia con modelos lineales, otros con modelos lineales generalizados, otros con modelos lineales aditivos generalizados, con random forest, con modelos de Maxent, máxima entropía, con redes neurales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también se pueden utilizar varios modelos y lo que puede hacer uno es quedarse con el mejor o ensamblarlos, ¿sí? Hacer el promedio de las predicciones de todos los modelos y construir un intervalo de confianza de esas predicciones. Bueno, ya dicho esto, si tienen algunas preguntas, yo estoy atento al chat para poder responderlas, porque vamos a pasar ya al componente de cómo trabajamos, cómo fue que colectamos los datos, cómo fue que los preprocesamos, cómo fue que los analizamos, y cómo fue que en este proceso investigativo, a través, digamos, del acto antiquísimo de pensar, 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 pudimos llegar a una solución en cómo mejorar el modelo. Y aquí quisiera hacer énfasis en algo que es filosófica, en algo filosófico de la ciencia, y que tiene que ver mucho también con este nuevo paradigma de los datos, ¿sí? Los big data, las grandes volúmenes de datos, que debido a que existen y debido a que están disponibles en muchos casos para nosotros de forma gratuita, entonces este nuevo paradigma del ciencia centrada en datos a veces nos hace olvidar de que pensar en la lógica que está detrás de un proceso ecológico en este caso, pero puede ser de cualquier proceso, ¿cierto? Pensar en la lógica puede ser una fuente de mejoría de un modelo significativa, porque hoy, digamos, debido a los algoritmos de inteligencia artificial, de machine learning, el hecho de tener grandes bases de datos a veces, digamos, permite que no sea necesario una explicación de los procesos que están generando los datos que yo estoy viendo, ¿cierto? Y si bien este es un paradigma que aporta muchísimo a la ciencia, por supuesto que sí, porque nos ha permitido predecir comportamientos ambientales que antes hubiesen sido imposibles, solamente con los modelos estadísticos clásicos hubiesen sido imposibles, pero también entran en el riesgo de que nos hacen olvidar de que tenemos que pensar, ¿cierto? Debemos pensar en una base teórica para eventualmente poder mejorar un modelo. Entonces, esto fue algo que nos pasó en esta investigación, que nosotros intentamos trabajar con muchos modelos, la base de datos era bastante grande, pero no fue sino hasta que pensamos desde la teoría, o desde la lógica del pez, ¿cierto? ¿Cómo es el pez? ¿Qué tamaño tiene? ¿Cómo se desplaza? No fue sino hasta ahí, pensando y buscando en la teoría de publicaciones previas, de libros, de artículos, que pudimos llegar a una idea de cómo mejorar el modelo, no necesariamente con más datos, sino pensando en la biológica de esta especie. Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue recolectar las variables pesqueras, recuerden, espacio, tiempo, variables pesqueras y variables ambientales. Las variables pesqueras corresponden a las toneladas estandarizadas de pesca del CPUE, entre 1900, el CPUE es la captura por unidad de esfuerzo, ¿cierto? Entre 1992 y el 2016, en todo lo que es la zona económica exclusiva del Pacífico colombiano, que se dividió en estos cuadritos que ustedes pueden ver aquí. Cada uno de ellos hace parte, o cada uno de ellos nos entregó un dato
de las toneladas estandarizadas de pesca para cada mes en este periodo de tiempo. Y esto lo descargamos de los datos de dominio público del CIAT, que es la Comisión Interamericana del Atún Tropical, que tiene datos no solamente para el atún barrilete, sino para 5 tipos de atunes diferentes y también para peces picudos. Y por otro lado, descargamos las variables ambientales. ¿Qué variables ambientales uno descarga? ¿Qué variables ambientales uno utiliza para poder, digamos, construir un modelo? Bueno, esto depende de, digamos, de la teoría que uno tenga por detrás. Hay gente que simplemente descarga todo lo que puede y lo que le sirve le incorpora al modelo, que es una aproximación válida, pero también está la aproximación de descargar aquellas variables que uno, por la teoría, sabe que son las que más funcionan o las que más relevancia tienen, por ejemplo, con que las poblaciones de una especie en particular puedan cambiar. Las más verosímiles, por decirlo de alguna forma. Entonces, nosotros descargamos la temperatura superficial mensual, la temperatura superficial del mar, la concentración de clorofila A y la anomalía del nivel del mar. Estas son nuestras variables ambientales que esperábamos expliquen parte de los cambios en las poblaciones de atunes barrilete. Quiero mencionar también que utilizamos otro par de variables, pero estas fueron las que mejor lograron realizar las predicciones en los modelos. ¿Qué modelo utilizamos? Como les decía anteriormente, hay varios tipos de modelos, pero nosotros utilizamos un modelo que se llama GAM, por sus siglas, Modelo Aditivo Generalizado, ¿sí? Cuya notación matemática la vemos aquí. No se preocupen por entender esto todavía, no es necesario, aunque es bastante fácil, es un modelo lineal. Y lo que hace este modelo, lo que permite, es que modela relaciones no lineales entre variables biológicas y ambientales. Entonces, por ejemplo, es típico este tipo de respuesta. Tenemos en este gráfico, fíjense, en el eje X la temperatura y en el eje Y la abundancia. Entonces, esto, por ejemplo, para diferentes especies de peces, y a medida que aumenta la temperatura, aumenta la abundancia, luego llega a un óptimo, por encima del cual la temperatura vuelve a bajar. Entonces tenemos este tipo de curvas como parecidas a las campanas de Gauss, que se traducen en óptimos de respuesta, ¿cierto? Óptimos de respuesta ecológica a una variable ambiental. Se conocen también como coenoclinas. Y lo que describen es que el pez tiene un óptimo, ¿sí?, de temperatura, en el cual la abundancia es máxima, la reproducción es máxima, donde encuentran la mayor cantidad de alimento disponible, donde la supervivencia es máxima, y debido a que todas esas cosas son máximas, su abundancia también es máxima. Este modelo permite, digamos, modelar respuestas de este tipo, que son las que se encuentran típicamente en el océano, porque estamos hablando de peces que responden de esta forma. Y bueno, este es el modelo, ¿cierto? Fíjense, aquí tenemos, bueno, nosotros utilizamos el logaritmo de la captura por unidad de esfuerzo para cada mes, o sea, construimos un modelo para cada mes, uno para enero, uno para febrero, uno para marzo, y así sucesivamente, o sea, 12 modelos, en los cuales ese logaritmo de la captura por unidad de esfuerzo, que es una forma de decir la abundancia, es igual a un suavizado de la temperatura superficial del mar más un suavizado de el nivel de anomalía del mar, más un suavizado de la concentración de clorofila A, más un error, que en este caso utilizamos un error proveniente de la distribución normal o gaussiana. Y utilizamos dos métricas para poder evaluar el modelo a través de validación cruzada. En un momento vamos a ver qué significa la validación cruzada. Utilizamos el RMSE, que son las siglas para error
root mean square error, o sea, error cuadrático, la raíz del error cuadrático medio, y utilizamos también el R cuadrado, que es el coeficiente de determinación, que lo que nos dice es qué tanto se ajusta el modelo, las predicciones del modelo, qué tanto se ajustan a los valores reales observados del modelo. O sea, mejor dicho, nos dice qué tan bien se hizo la predicción. El R cuadrado, repito, aquí no es entre las variables ambientales con las variables de pesca, sino entre los valores reales y los valores predichos. Que en el mejor de los casos, o sea, entre más se acerquen, o sea, entre mejor sea el modelo para predecir algo, el R cuadrado es más cercano a 1. Y entre peor sea el modelo para predecir algo, el R cuadrado es más cercano a 0. Bueno, entonces vamos a ver ya los primeros resultados. Antes de explicar los resultados, voy a explicar qué es lo que tenemos aquí, para que ustedes puedan entenderlo ya numéricamente y visualmente. En la parte izquierda, ¿sí? Este gráfico de acá con estos colores rojo y azul y púrpura, es el mapa. Fíjense, cada uno de estos corresponde, voy a regresarme un poco para que lo puedan ver, corresponde a la zona, al mapa de la zona económica exclusiva del Pacífico colombiano. Fíjense en esta forma de aquí, ¿cierto? Es lo que corresponde a cada una de estas formas de acá, ¿sí? ¿Se alcanzan a ver? Miren, está en color blanco dentro de cada uno de estos cuadritos. Y solamente nos centramos en la predicción para la zona económica exclusiva, porque era el blanco de nuestro estudio. No nos interesa en este caso ver qué es lo que pasa por fuera de la zona económica exclusiva, en este caso particular porque eso es jurisprudencia de otros países, ¿no? En este caso nos concentramos en Colombia. Tenemos entonces, la primera columna son los datos observados, o sea, del CPUE. El CPUE, fíjense que puede tener valores cercanos a 0 o valores cercanos a 30, que significa que los lugares donde hay puntos o cuadritos rojos, quiere decir que la abundancia del atún es mayor. Y donde hay cuadritos azules, la abundancia del atún es mínima, máxima y mínima. Esta primera columna entonces corresponde a los valores reales, a los valores observados que nosotros descargamos y procesamos del CIAT. ¿Para cuándo? Para enero, para febrero, para marzo, para abril, para mayo y para junio. Este es este primer cuadrito. Y en la segunda columna tenemos los valores predichos por el GAM, por el modelo aditivo generalizado, también para enero, para febrero, para marzo, para abril, para mayo y para junio. Y digamos, entre más se parezca lo de la izquierda a lo de la derecha, quiere decir que el modelo predice bien lo real. O sea, esto es lo modelado, esto es lo predicho y esto es lo real. Si esto se parece mucho a esto, pues estamos ok, estamos bien, y el R cuadrado será cercano a 1. Mientras fíjense en este caso, por ejemplo, fíjense en junio, fíjense cómo son los colores, básicamente nos está indicando que en toda la extensión de la zona económica exclusiva, básicamente hay un solo valor, ¿no? Porque fíjense que es como homogéneo. Mientras que los datos reales nos dicen algo totalmente diferente, o sea, es un modelo muy malo, que realiza predicciones muy malas. Y en la parte derecha tenemos lo mismo, pero para el semestre B. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y en la parte derecha tenemos también cada mes en la columna en la primera columna de la tabla tenemos cada mes, tenemos el R cuadrado, o sea, el ajuste entre los valores reales y los valores predichos por el modelo para cada mes, y el error cuadrático medio, que entre más bajo sea, mejor es, y entre más alto sea, peor es, porque es un error. Entonces, entre más alto sea el error, quiere decir que menos precisas son las predicciones. Bueno, ahora sí, me gustaría que ustedes mismos, mientras tomo un poquito de agua aquí, ustedes mismos observen, hagan una observación durante medio minuto, ¿cierto? Y luego, si quieren, me escriben a través del chat qué es lo que pueden observar aquí.
observen detenidamente, ¿cierto?, los valores observados y los valores predichos para cada mes, ¿cierto? Y luego observen también el valor de R cuadrado y de RMSE para cada mes. Bueno, ya, digamos, yo cometí el error de poner esta frase que es la conclusión. Debía haberla dejado oculta para poderle hacer la pregunta, pero no importa, quiero que lo observen y que por ustedes mismos se convenzan si efectivamente estos ajustes y estas predicciones son pobres. Bueno, habrán meses en los que son mejores, pero hay meses en los que efectivamente son muy pobres. Sí, obsérvenlo ustedes mismos detenidamente antes de pasar de diapositiva. Ujú. Bueno, si alguien quiere animarse a escribir a través del chat qué fue lo que observó, sería genial. Bueno, si no, continuamos. Iván Felipe, perdona. ¿Sí? Lo que yo creo ver aquí es que pareciera que febrero fuera el mes más donde el modelo logra la máxima predictibilidad, pero en el resto del año no es difícil. O sea, habría que mirar qué condiciones llevan, por ejemplo, a que enero, febrero, eventualmente, creo que había otro mes que, creo que septiembre, era relativamente, el modelo lograba una predictibilidad, una predicción un poco más alta. No sé si estoy en lo correcto o estoy interpretando erróneamente la información. Sí, no, está bien. Está bien. En general, fíjense, vamos a ver la tabla, vamos a centrarnos en la tabla y vamos a ver los R cuadrados para cada mes. Cuando uno tiene un R cuadrado de 81.19%, como lo es para enero, o sea, es un ajuste alto. Recuerden que esto va entre 0 y 1, bueno, aquí está convertido a porcentajes, ¿no? Entre 0 y 100. El 100% significaría que los valores observados son exactamente iguales a los valores predichos, ¿cierto? Esto casi, obviamente casi nunca ocurre, pero sí, cuando está por encima de 70, de 75, uno considera que el modelo es bueno, ¿sí? Es razonable. Mientras que cuando está por debajo de 50 ya uno no confía en ese modelo. ¿Por qué? Porque solamente el 50% de la variación en los datos predichos es explicado por la variación de los datos observados. O sea, hay un 50% de probabilidad de equivocarme. Y esto es malísimo, por ejemplo, para tomar decisiones en materia de políticas pesqueras. Entonces, febrero con 48, marzo con 32, bajísimo. Mayo con 18, es un modelo que definitivamente no sirve. Junio con 38, julio con 39, agosto con 44, octubre con 32. O sea, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más del 50% de los meses nos está dando una predicción espacio-temporal pobre. ¿Sí? Entonces, por eso la conclusión de esta diapositiva es que tuvimos ajustes y predicciones pobres del modelo. ¿Sí? Este modelo GAM nos dio ajustes y predicciones pobres. Entonces, algo que nosotros a lo que procedimos fue a pensar, ok, ¿cómo es el tema del espacio? ¿No? Y encontramos muchos artículos donde se habla de que cuando uno incorpora el componente de autocorrelación espacial, ahorita les explico qué es eso. Cuando uno incorpora el componente de autocorrelación espacial en el modelo, entonces el modelo puede mejorar. ¿Qué significa la autocorrelación espacial? Significa que ubicaciones cercanas en el espacio, o sea, en este caso, ubicaciones cercanas en la zona económica exclusiva del Pacífico colombiano, tienden a tener valores más similares en las variables ambientales que ubicaciones lejanas. ¿Sí? Esta es la primera ley de la geografía, la autocorrelación espacial. Y cuando uno la incorpora, pues puede que
las predicciones mejoren. Entonces, fíjense cómo era nuestro GAM, el tradicional, que le vamos a llamar de ahora en adelante GAM-T, ¿cierto? Simplemente el logaritmo de la variable de respuesta es igual a un suavizado de cada una de las variables predictoras, ¿cierto? Con un error que proviene de la distribución normal. Mientras que en el GAM espacial, donde nosotros ya consideramos entonces el componente de autocorrelación espacial, es lo mismo, pero le incorporamos este término donde está la latitud y la longitud. O sea, una interacción entre ambas cosas, latitud y longitud, que lo que nos está incluyendo en el modelo es la posición espacial de donde se extrajo la pesca, donde está la temperatura, la anomalía del nivel del mar y la clorofila, ¿cierto? Esta es la notación matemática. Y cuando nosotros incorporamos este componente, pues fíjense entonces lo que pasa. Y nuevamente quiero pedirles que sean ustedes los que vean qué pasa. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos los valores observados para el semestre A. Tenemos los valores predichos por el GAM-S, que es el GAM espacial, con el componente de autocorrelación espacial. Y tenemos los predichos con el GAM tradicional, que ya lo habíamos visto antes, para el semestre A, para el semestre B, y luego la tabla también, con el mes, el R cuadrado para el GAM espacial, y el R cuadrado para el GAM solamente, ay, perdón, aquí hay está al revés, permítanme, yo voy a cambiar, esto es al revés, GAM temporal, perdón, GAM tradicional, y acá el GAM espacial. Ahí sí, y este es en superíndice. Entonces, ahí sí, tenemos el mes, el R cuadrado del GAM tradicional, ¿cierto? O sea, este GAM de aquí, y el R cuadrado del GAM S, que es el GAM espacial, que es el que incluye el término de autocorrelación espacial. Entonces, fíjense ustedes mismos qué es lo que está pasando. Como ustedes ya pudieron darse cuenta, el modelo mejoró un poco. Para cada mes, por ejemplo, si nosotros nos vamos a estos meses que están encerrados, cuyo R cuadrado para el GAM tradicional está encerrado en estos círculos rojos, lo que podemos ver es, fíjense que para algunos no hubo mejoría, se mantuvo igual, por ejemplo, febrero 48.7 con el GAM tradicional, febrero 48.7 con el GAM espacial. Pero para marzo, fíjense que hubo una mejoría, de 32.5 pasó a 45.3. Para abril también mejoró un poco, de 59.9 a 62.6. Estos que están en verde significan los que eran más críticos, ¿no? Están en verde los meses que eran más críticos para el GAM tradicional. Entonces, mayo, 18.4, mejoró a 25.8, que sigue siendo pobre, pero mejoró. Para junio, de 38.1 a 45.7. Para julio, de 39.5 a 40.2. Para agosto, de 44.89 a 63.9. Para octubre, para septiembre, de 74.88 a 75, o sea, una mejoría muy leve. Para octubre, de 32.5 a 45.9. Para noviembre, de 65.66 a 73.1. Y para diciembre, de 53.8 a 57.6. O sea, en todos los modelos hubo mejoría, bueno, excepto en febrero, que se mantuvo exactamente igual. Pero al menos en ningún modelo hubo empeoramiento. O sea, en ningún modelo se redujo el R cuadrado. En la mayoría incrementó, pero incrementó, fíjense, en una medida que no es lo suficiente. O sea,
seguimos teniendo R cuadrados por debajo del 50%, 48, 45, 25, 45, 40, lo que quiere decir que si bien incorporar la información espacial es importante, no es lo suficientemente informativa como para mejorar un modelo que sea satisfactorio en cuanto a sus predicciones. Esto lo podemos ver también visualmente, ¿no? Tenemos los valores observados, ¿sí? Cada puntito entonces en el espacio de la zona económica exclusiva es un valor de CPUE. Fíjense, para los observados, para los predichos del GAM espacial y para los predichos del GAM tradicional. Si hacemos las observaciones visuales, fíjense que el GAM espacial trata como de en algunos meses mejorar, fíjense aquí, ¿sí? Pero fíjense qué pasa para junio, sigue siendo igual de malo. O sea, mejora levemente, por ejemplo, fíjense este cuadrito azul de aquí, este cuadrito azul de bajo se puede en los datos observados, empieza como a aparecer más aquí en el GAM espacial, que no estaba en el GAM tradicional, pero sigue siendo unas predicciones malas, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí, digamos, llegamos como primera parte de este trabajo de investigación, y lo que nos pusimos a pensar fue, bueno, ¿cómo mejorar los modelos, ¿no? Porque seguían siendo modelos malos para el 50% de los meses, y entonces intentamos muchas cosas. Bueno, primero nos frustramos un poco, pero continuamos pensando, y algunas cosas que intentamos desde los datos o desde las herramientas de análisis como tal fue probar con distribuciones diferentes a la normal. Recuerden que utilizamos un error proveniente de la distribución normal. Dijimos, ok, intentémoslo con error gamma, con error beta, con error Poisson. No funcionó, ¿sí? Las predicciones seguían siendo pobres. Luego probamos con diferentes funciones de enlace. Recuerden que acá tenemos una función de enlace que es logarítmica, ¿sí? Que es la transformación de la variable de respuesta. Probamos con transformaciones inversa, con transformaciones de raíz cuadrada. Nada funcionó. Luego probamos con otros modelos. Entonces aquí intentamos modelos de aprendizaje automático, random trees, random forest, algoritmos de redes neurales, modelos lineales generalizados. Nada funcionó, o sea, las predicciones seguían siendo malas. Intentamos reestructurando y remuestreando los datos, pensando que podían haber datos atípicos. Los sacamos, remuestreamos la base de datos varias veces y nada funcionó. O sea, el ajuste, perdón, las predicciones, o sea, el ajuste entre las predicciones y los datos observados seguía siendo pobre con este último modelo que es el GAM espacial. Entonces, digamos, aquí ya volvimos a la filosofía natural del asunto, ¿no? Lo que hicimos nosotros fue, ok, dejemos de pensar en el análisis, más cosas más sofisticadas, dejemos de pensar en eso y volvamos a la filosofía natural de pensar en el atún como una especie, como un organismo vivo, ¿no? Entonces, empezamos a pensar un poco en la ecología de la especie. Bueno, entonces, ¿qué esconden los datos que sea algo exclusivo del atún? ¿Cómo es el atún? Entonces, empezamos a hacer una búsqueda bibliográfica de cómo es el atún, cómo funciona, cómo se mueve, si anda en grupos, si anda solo, qué tamaño tiene en promedio, qué come, dónde se reproduce, cómo se reproduce. Y de todas estas cosas sacamos algunas características dominantes, ¿no? Entonces, primero, el atún es carnívoro. Es un metabolismo mucho más lento que el metabolismo, o sea, que demora más que el metabolismo de los peces que comen solamente fitoplancton o solamente plantas. Se demora más, tiene un metabolismo de la energía que tarda más tiempo en realizar el ciclo. Los atunes son los atunes barrilete,
actúan o se mueven o comen en grandes grupos, ¿cierto? Por lo tanto, la respuesta de estos grandes grupos tarda más que cuando, o sea, la respuesta a un estímulo ambiental tarda más que la respuesta de un pez que es solitario, ¿no? El pez solitario, por ejemplo, detecta un peligro y huye rápidamente y el peligro se hace difuso o se pierde. Mientras que cuando tienes una gran cantidad de animales en un grupo o en un school, como se dice para la jerga ictiológica, entonces hay mucha más probabilidad, por ejemplo, de que un predador atrape a uno de ellos o de que respondan en general a cualquier cambio ambiental. Es una especie longeva, vive hasta 12 años. Por lo tanto, el reemplazo de generaciones es relativamente lento en comparación con una especie, por ejemplo, que viva un año o que viva 2 años. Vamos a encontrar generaciones varias, hasta 3 generaciones solapadas en en un solo grupo. Y es un pez relativamente grande, puede medir hasta 1 metro. Cuando nosotros pensamos en esto y tratamos de encontrar cómo interactúa, ¿cierto? Cada una de estas variables o de estos atributos con otro atributo, lo que encontramos es que especies con estos atributos no responden a los cambios ambientales de forma inmediata. O sea, especies con estos atributos, cuando hay un cambio de temperatura en el océano, la especie no responde de inmediato. O sea, si un cambio de temperatura fuera a afectar a una especie de tal manera que reduce, por ejemplo, su población, ¿cierto? O que la mueve hacia otro lugar, este cambio no actuaría de inmediato, sino que tarda. La respuesta de la especie al cambio ambiental puede tardar, y puede tardar, bueno, dependiendo de la especie también. Si son especies más pequeñas, puede tardar días u horas, mientras que en especies más grandes, lo que dice Moraes, una publicación de Moraes et al. Del 2000, aquí es 2012, voy a cambiarlo, que hay un error. Estos cambios o la respuesta de estas especies a estos cambios puede tardar hasta algunos meses. Entonces, dado Profesor, que... disculpe, una pregunta. Profe Iván, tienes una pregunta del profesor Sí, sí, Jairo Medina de la sede Caribe. claro que sí. Profe, bueno, pues hasta el momento muy interesante la charla. Muchas gracias. Estaba viendo y lo de las explicaciones de por qué no funcionan los modelos y ahorita te vuelves a lo biológico, pues obviamente muy interesante. Pero también esa explicación de que no funcione la parte estadística, no sé si de pronto me perdí porque he entrado y salido de la conferencia por internet malo. Esa explicación no es por la mala calidad de la información pesquera, aunque la información pesquera proviene de la información de las bases del CIAT, que son un poco menos mentirosas, porque si esto lo aplicamos a la información pesquera colombiana, pues terrible, porque esa no sirve para nada. El grado de incertidumbre puede superar el 70%, ¿no es cierto? Esta pues está sujeta a los observadores, aquellos observadores que pues no han tirado por la borda, no son muchos, por ahí 1 o 2 que han tirado por la borda, que están sujetos a presiones, ¿no es cierto? Y cuya información pues también entonces puede tener algo de ese sesgo, ¿no? Ese es el problema un poco con la pesca. No es fácil cuando, por ejemplo, yo trabajo con manglares o con cosas terrestres, porque no se me mueven los bichos si hablo de plantas, pero si hablo de animales, pues bueno, ahí se me empiezan a mover. Entonces, esa también es como un poquito el problema de eso. Y veo que entonces ahora, claro, te insertas hacia la parte biológica, como siempre hacemos los biólogos, para tratar de solucionar los problemas que no necesariamente siempre la estadística nos va a solucionar ni la resuelve porque los seres vivos no están ajustados necesariamente a todos los patrones y los patrones no son lineales ni necesariamente como explicabas. Era solo como esa acotación, ¿no es cierto? Dado lo que conozco un poco de la parte pesquera y de cómo esa estadística pesquera de los desembarcos es bien complicada, porque la otra es
por así decirlo, perfecta, ¿no es cierto? Porque viene de unos muestreadores satelitales o que están, entonces, temperatura, pH, con eso no tenemos problema, nadie nos engañe, pero los otros están sujetos al dominio de la persona que recoge, que lo da. Las posiciones pueden cambiar, las posiciones pueden ser falsas al dar los datos de dónde se cogió esa captura porque no les interesa a los capitanes, en fin, ¿no es cierto? Todas esas cosas lo hacen muy complejo. La información pesquera y estos modelos, aunque sirven mucho, tienen una gran incertidumbre. Muchas gracias, profe. Disculpe por la ampliación, por la interrupción. Gracias, profesor, por la pregunta. Sí, muy, muy interesante y bueno, iba a hablar de esto en unas diapositivas, pero voy a aprovechar de hablar de esto tratando de responder a su pregunta, porque sí, lo que usted dice, claro, es cierto. La calidad de los datos pesqueros en Colombia y en general en los países de Latinoamérica, unos más que otros, es una información, a ver, ¿cómo decimos para no decir mala? Porque, porque es que tampoco, es que es la única información que tenemos, pero es una información que tiene muchas debilidades en cuanto a cómo se toma la homogeneidad, la confianza que podemos tener en ellos, porque los mismos procesos históricos de toma de estos datos van cambiando a medida que cambian también las administraciones por ejemplo, de las entidades que toman los datos. Entonces es una información bastante golpeada, por decirlo así, ¿no? Es bastante accidentada. Me gusta más esta palabra. Es una información bastante accidentada. Pero el tema es que es la única información que tenemos, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, la baja predictibilidad de un modelo puede ser debida a que los datos no son tan confiables, pero resulta que si nosotros nos quedáramos en esto, entonces no podríamos hacer nada, porque podríamos entonces utilizar la excusa de que los datos tienen esto, tienen aquello, tienen estas debilidades, entonces nunca podríamos construir modelos. A mí me gusta entonces hacer una transición de datos accidentados a datos que presentan retos, challenging data, datos que son retadores. ¿Por qué? Porque justamente los modelos estadísticos o los modelos de aprendizaje que se van mejorando cada día, eh, tratan con este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque si bien los datos tienen incertidumbre, algo tienen. O sea, yo quiero que la respuesta vaya, digamos, tenga como eje central la siguiente frase, y es que los datos algo tienen. Los datos algo esconden, ¿cierto? Detrás de toda esa maraña de incertidumbres, de errores sistemáticos, de errores humanos, de errores aleatorios, algo tienen. Y digamos, si una de las premisas de la modelación estadística, por ejemplo, es que para muestra un botón, ¿cierto? O sea, eh, podemos tener el botón de todo lo que es la muestra o la cantidad de botones de una camisa y solamente tenemos uno. Bueno, ¿y qué hacemos con ese uno? Pues vamos a utilizar herramientas que de alguna forma nos permitan sobrepasar al menos un poco esos retos que nos imponen estos datos y vamos a tratar de extraer algo de ahí. Entonces, justamente, digamos, antes de quedarnos en la limitación de que los datos no son buenos, pues nosotros decidimos pensar primero en la biología de la especie y por eso fue que, bueno, aquí faltaba algo, fíjense que la especie alcanza la madurez sexual a los 2 años, estaba por ahí escondido. Entonces pasamos a la biología antes de descartar el modelo por los datos porque pensamos, digamos, como un paso válido en el proceso de investigación que esto nos podía ayudar. No teníamos idea de los resultados que esto iba a arrojar, pero bueno, vámoslo viendo poco a poco. Entonces, vamos entonces nuevamente a esta idea que nos permitió como conclusión la revisión y el análisis de estas características del atún. Estas especies, ¿sí? Carnívoras, que
viven en grandes grupos, que viven hasta 12 años, que alcanzan la madurez sexual a los 2 años, no responden a los cambios ambientales de forma inmediata, sino que pueden tardar hasta algunos meses. ¿Se están viendo las diapositivas? Profe, yo dejé de verlas en el Meet, pero se están viendo en el Facebook Live. Bueno, vamos a ver si se me desconectó la presentación. A ver. No, sí están, sí dice que Sí, están. sí se ven. Ah, ok. Listo. Bueno, entonces, pensemos en la tabla que les había mostrado anteriormente, ¿cierto? La tabla del tiempo, con el espacio, con las variables pesqueras. Voy a cambiarle aquí. Con las variables pesqueras, con las variables ambientales. Pensemos en esto. ¿Y qué es lo que estamos asumiendo con este tipo de diseño? Estamos asumiendo que los efectos son inmediatos en el tiempo. O sea que la abundancia, estas 10 toneladas, en el mes de enero de 1992, ese efecto, ¿cierto? O está respondiendo a la temperatura de ese mismo mes, en ese mismo año, y está respondiendo a la concentración de clorofila de ese mismo mes, en ese mismo año. O sea, estamos asumiendo que los efectos son inmediatos en el tiempo. O sea, que la abundancia del atún cambia inmediatamente cuando hay un cambio ambiental. O dicho de otra forma, cambios en las variables ambientales en un mes se verán reflejados en la abundancia del atún en ese mismo mes, y asumiendo que eso es así, utilizamos el modelo para construir las predicciones. Entonces, nosotros cambiamos esta forma de asumir, dado que la consideración de esta biológica nos había permitido hipotetizar que la especie no está respondiendo de forma inmediata en el tiempo, sino que puede tardar unos meses. Nosotros construimos la siguiente lógica. La respuesta, ¿cierto? Por ejemplo, centrémonos aquí en septiembre. De septiembre del 2021, en la latitud tal, con longitud tal, hubo una abundancia de 15 toneladas, donde la temperatura era de 28 grados y la clorofila era de 0.5 miligramos por litro. En una estructura de respuesta inmediata, nosotros pensaríamos que esta temperatura y esta clorofila es la que afecta a esta abundancia. Pero en esta nueva forma de considerar el diseño del modelo, dado que la especie puede tardar ciertos meses en responder a los cambios ambientales, lo que incorporamos acá es que esta respuesta en la abundancia de septiembre del 2021, estas 15 toneladas, pueden estar respondiendo también al anterior mes, o sea, a lo que pasó en agosto del 2021, en cuanto a temperatura y clorofila, pueden estar respondiendo también a lo que pasó en julio del 2021 en cuanto a temperatura y clorofila, y pueden estar respondiendo a junio, a mayo, a febrero, a enero, o sea, hasta 12 meses atrás, considerando el ciclo anual de pesca. ¿Sí? Y lo mismo, tenemos tiempo, tenemos espacio, tenemos variables pesqueras, tenemos variables ambientales, pero además aquí tenemos esta consideración de los efectos retrasados, digámoslo así, o rezagados en el tiempo, que los incorporamos al modelo, pero pensando en una consideración biológica. Entonces, a este modelo le llamamos modelo aditivo generalizado espacial con efectos rezagados, que en la publicación está como SDE-GAM, que aquí, aunque se mide complejo, en realidad es bastante sencillo, ¿cierto? Vamos a explicarlo. Aquí tenemos el modelo GAM tradicional, que es el GAM-T. Tenemos el modelo GAM espacial, que es el GAM-S. Y aquí tenemos el modelo espacial con efectos rezagados, que es el GAM-SDE, por Spatial en inglés, Spatial Delayed Effects. ¿Qué es lo que incorporamos en este modelo? Estos términos que están aquí en rojo. ¿Qué es lo que dicen estos términos? Que el efecto de esta, por ejemplo, esta surface sea temperature, la temperatura superficial del mar, ¿no? Suavizada, en el CPUE de cada uno de los meses, puede tener un retraso de 1 hasta 11 meses. O sea, puede ser 11 meses, ¿por qué? Porque el 12 ya sería el mismo mes, ¿cierto? Entonces, si esto es enero, entonces el mes
de retraso 1 sería diciembre, el mes de retraso 2 sería noviembre y el mes de retraso 11 sería febrero, ¿cierto? 11 meses de retraso. Lo mismo para todas las variables e igualmente con una distribución de tipo gaussiano. Sí, ahí, si ustedes tienen alguna pregunta respecto a cómo se especificó el modelo, pueden hacerla, estoy pendiente del chat, pero en general el modelo flexibiliza los efectos de las variables considerando que pueden estar retrasadas en el tiempo, o dicho de otra forma, lo que podemos decir para que lo entendamos todos muy bien es los cambios que puede sufrir la abundancia en la población de atún barrilete en el Pacífico pueden ser efecto de los cambios de temperatura en el mar, pero no solamente actuales, sino lo que pasó hace un mes, lo que pasó hace 2 meses y lo que pasó 3 meses. O sea, cambia la temperatura en un punto específico del Océano Pacífico, por cualquier razón, y la población de peces de atún barrilete van a tardar 1, 2, 3, 4 o 5 meses en responder demográficamente a través de su abundancia a ese estímulo ambiental. Ok. Bueno, esto es lo mismo, ¿cierto? Fíjense que aquí en la variable predictora tenemos temperatura presente, pero también temperatura pasada. Por eso esto nos conecta con el título de la presentación, de es cómo el pasado afecta el presente y el futuro, ¿no? O el pasado afecta el futuro, que no solamente es la temperatura presente, sino también lo que pasó hace 1, 2, 3, 4 meses y su respuesta en la abundancia. Entonces, aquí estamos asumiendo que la abundancia del atún en un mes particular puede ser efecto de los cambios ambientales de hasta 12 meses anteriores. Y bueno, ahora sí, pudimos gritar Eureka, porque fíjense, entonces, yo quiero que ustedes mismos vean lo que pasó, tanto en la tabla de R cuadrados como en los mapas, porque aquí tenemos entonces ya incorporado la columna del GAM SDE, ¿no? Del GAM con el componente espacial, pero también incorporados los efectos retrasados. Fíjense aquí. En otras áreas del conocimiento, como por ejemplo las ciencias de la salud y las ciencias eh, del aire, atmosféricas, hay modelos muy similares que se llaman modelos de retraso distribuido, lag distributed models. Pero los habían construido con una estructura de modelos lineales generalizados. Nunca se había construido con modelos aditivos generalizados. Entonces, fíjense ustedes en la tabla, tenemos el mes, el R cuadrado del GAM tradicional, el R cuadrado del GAM espacial, que había mejorado un poco, y el R cuadrado del GAM, que además del componente de autocorrelación espacial, también considera que el pez puede estar respondiendo con cierta cantidad de retraso en meses a los cambios ambientales. Entonces, mientras tomo un sorbo de agua acá, quiero que ustedes mismos se fijen y luego lo discutimos. Bueno, ahora que ya lo vieron, podemos empezar a desglosar esto y a ver cuál fue el aporte de este nuevo modelo. Vamos mes por mes, ¿no? Por ejemplo, vamos a enero. Enero es un caso especial porque fue el único mes donde el mejor modelo fue el modelo espacial, ¿no? Pasamos de un 81.19 a un 83.5 con el modelo espacial a un 82.3 con el modelo SDE. O sea, hay un cambio, pero tampoco es que sea muy significativo, por decirlo así, porque solamente una unidad que cambia.
¿sí? Es mejor que el modelo tradicional, pero es peor que el modelo espacial, pero solamente en un 1%, o sea, puede que eso no sea significativo, estadísticamente hablando. Ahora vamos a febrero. ¿Qué teníamos con el modelo tradicional? 48.7, con el modelo espacial 48.7, pero cuando consideramos entonces el modelo de efectos retrasados en el tiempo, aumentamos a 77.5. O sea, es una mejoría considerable, ¿no? Que está ya por encima del 70%. Ya podemos considerar que un modelo, digamos, es razonable, es decente, con una predicción de este tipo. Recordemos que el R cuadrado aquí no es el ajuste entre variables ambientales y pesqueras, sino el ajuste entre los datos observados y los datos predichos. 77.5. Vamos a marzo. Teníamos 32.5 para el modelo tradicional, 45.3 para el modelo espacial y 74.5 para el modelo espacial con efectos retrasados. O sea, es casi 20% más, perdón, es 30% más, es un aumento de un 30% en el poder predictivo. Vamos a abril, teníamos 59.9, tenemos con el modelo tradicional 62.6 con el modelo espacial y 89.3 con nuestro modelo de efectos rezagados. Claro, casi 90% creo que este fue de hecho el mejor de todos, casi 90% de R cuadrado es un modelo muy, muy satisfactorio para este tipo de datos. ¿Sí? Que como decía el profesor, que muy bien, el profesor de la sede Caribe, que muy bien lo indicó en su intervención anterior, son datos que tienen sus problemas en cuanto a calidad, pero aquí estamos viendo entonces que considerar este tipo de cosas biológicas y encontrar un ajuste del 89% es bastante considerable. Ahora, nosotros podemos pensar luego en por qué el aumento. Uno de los componentes de esta respuesta debe estar efectivamente en que considerar lo biológico tiene un efecto positivo, no necesariamente tiene que ser la única razón, pero si nosotros nos centramos en que mejora la predictibilidad del modelo, eso ya es digamos, de un aporte considerable para la ciencia y para la toma de decisiones. Vamos a mayo, el peor de todos los modelos el peor de todos los ajustes en el modelo tradicional, 18.4, luego pasamos a 25.8 con el modelo espacial y 75.4 en el modelo SDE. O sea, es casi 60% de mejoría, casi un 60% de mejoría. Vamos a junio, 38.1 con el modelo tradicional, 45.7 con el modelo espacial y 70.5, ¿cierto? Con el modelo SDE. En julio tenemos 39.5, 40.2 y 86.3. En agosto tenemos 44.89, 63.9 y 50.4. Este fue, digamos, el de agosto. Fue el peor de los modelos en cuanto al modelo tradicional. Perdón, aquí hay un error. Me estoy dando cuenta aquí en el artículo, que lo tenía listo en la otra pantalla por si acaso. Aquí es al revés, es 50.4 y 63.9. Ahí está bien. Sí, sí. De todas formas, es el mes que peor ajuste dio en cuanto al modelo GAM, SDE. Y esto tiene mucho que ver con que el mes de agosto, a lo largo del periodo recuerden, los datos van del 96 al 2016, 93 al 2016, el mes de agosto es el que mayor submuestreo tiene, o sea, el que menos datos tiene. Puede que sea debido a eso. Luego nos vamos a septiembre, pasamos del 74% al 75%, al 83% con nuestro modelo SDE.
En octubre pasamos del 32 al 45 al 88%. En noviembre del 65 al 73 al 70.5. En diciembre del 53 al 57 al 76.2. En promedio, si nosotros consideramos un promedio de todos los meses, la predicción de los modelos mejoró satisfactoriamente hasta en un 56%. O sea, esto es, nosotros nos sorprendimos porque fue bastante considerable. Nosotros no encontramos estos resultados de inmediato, sino que hay algo que aquí no expliqué, bueno, por tiempo, y es que recuerden que en el modelo estamos especificando que los rezagos en el tiempo pueden ser de un mes, pueden ser de 2 meses, pueden ser de 3 meses. Una de las preguntas que tuvimos que afrontar es cuál es el rezago que mejor ajuste nos da, ¿cierto? Porque no sería lo mismo un rezago de un mes que un rezago de 12 meses. Quizá el rezago de un mes tiene mucha más importancia que el rezago de 12 meses. Bueno, eso depende también de la ciclicidad, ¿no?, de las capturas de atún. Sin embargo, algo que, como les decía, no les mencioné y tuvimos que hacer fue construir un algoritmo para entender o para decidir cuál de todos los lags o todos los rezagos era el mejor. ¿Sí? Y nosotros encontramos con este algoritmo, que eso lo pueden ver en el artículo si les interesa, los mejores rezagos, o sea, los rezagos que permiten a partir de la inclusión en el modelo, los rezagos que permiten mejores predicciones son de 1 a 3 meses, ¿sí? Entre 1 y 3 meses, cuando uno incorpora lags o rezagos de 1 a 3 meses, la predicción mejora muchísimo. Ya del cuarto hacia atrás, 4, 5, 6 meses, hasta 11 meses de retraso, ya el ajuste se pierde progresivamente, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que en cuanto a predicción, estamos muy bien, ¿cierto? La predicción de los modelos entonces puede ser mejorada cuando en los modelos mismos se incorpora estos rezagos temporales en estructuras de datos que tienen serie temporal, como estos. Pero también pudimos concluir que el atún está respondiendo a los cambios en temperaturas ambientales, principalmente la temperatura, entre 1 y 3 meses. O sea, hay un cambio en temperatura, el atún no responde inmediatamente porque recuerden que con el lag 0, que es lo mismo que el GAM tradicional, el GAM tradicional es el lag 0, el atún los ajustes son muy pobres, o sea, el atún no está respondiendo. Con un mes el atún responde, con 2 meses el atún responde, con 3 meses el atún responde. O sea, hay un cambio en temperatura superficial del mar y tarda entre 1 y 3 meses a que nosotros podamos ver reflejada la respuesta del atún en los datos. ¿Sí? Como decía el profesor anteriormente, tenemos 2 estructuras de datos diferentes. La estructura de los datos de CIAT, que es bastante accidentada, y la estructura de los datos de satélites, que si bien no es perfecta, pues es mucho más homogénea. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que estos rezagos de 1 a 3 meses en el atún también puede tener un componente de lo que estamos viendo en los datos. O sea, nosotros podemos ver. Una forma de verlo es el atún responde con 3 meses a los cambios ambientales. Y otra forma de verlo es nosotros somos capaces de ver en los datos ese rezago, ese efecto a los 3 meses, ¿cierto? Que son dos cosas que no necesariamente son lo mismo. Aquí en los mapas ustedes también pueden ver cómo el SDE-GAM, fíjense, vámonos a junio, por ejemplo, fíjense cómo el TGAM es básicamente un mismo color, el SGAM algo mejora, pero el SDE-GAM, ya fíjense cómo es una copia, no copia, pero una representación más fiel de lo que son los datos observados, ¿no? Lo mismo para mayo, lo mismo para abril, y así sucesivamente. Y bien, ya como conclusiones, entonces, principalmente tres conclusiones. Los modelos de distribución espacial en el mar
pueden ser mejorados si se incorpora en ellos información biológica o ecológica que sea relevante, ¿no? En este caso, toda esta revisión que hicimos, que nos permitió entender que el atún no va a responder, no responde inmediatamente a los cambios ambientales. Segundo, se produjo un modelo más adecuado para predecir la distribución espaciotemporal del atún barrilete en el Océano Pacífico colombiano, y esta va a ser un pequeño aporte para las entidades como AUNAP, como INVEMAR, que hacen investigación y que realizan decisiones respecto de los recursos hidrobiológicos en Colombia, y también para los investigadores en las universidades que están construyendo modelos de distribución. Y tercero, que el barrilete responde a cambios en la temperatura y a la anomalía del nivel del mar, bueno, también a la clorofila, que aquí no lo puse, que ocurren de 1 a 3 meses hacia atrás, hacia el pasado. Esa es la forma en la que el pasado afecta el presente y el futuro en esta demografía del atún. Y quiero agradecer sinceramente al grupo de investigación de recursos hidrobiológicos de la Universidad Nacional Sede Palmira, con su directora, la doctora Ángela Inés Calvis, al Instituto de Estudios del Pacífico de la Universidad Nacional Sede Tumaco, con el señor director, el doctor Joseph Raxel Baraj, al Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad y en específico al de la UNAL Tumaco, con la dirección de Liliana, y a la Fundación Ceiba, que es con quien hago el postdoctorado. Y gracias especialmente a ustedes por haberse tomado la curiosidad y el tiempo para compartir estas reflexiones. Vibración o algo, porque si no te va a interrumpir. Muchas gracias a ti, profe y Juan Felipe. Tenemos preguntas de parte del profesor Jairo Medina, de la sede Caribe. Jairo, usted adelante, por favor. Profe, primero que todo felicitarlo, muy buena la presentación, excelente. Tenía dos cositas para decirle. Profe, es muy importante que este tipo de propuestas las presentes. No sé si supiste que hace unos 15 días tuvimos una reunión de quienes hacen ciencias del mar en la Universidad Nacional, una reunión interna de todas las sedes. Hubiera sido muy interesante haberte visto con esta presentación allá, que estaba la gente de la sede de Medellín, Tumaco, Caribe, bueno, diferentes. De Tumaco lamentablemente no tuvimos gente, Palmira fue mucha gente, realmente fue la sede más grande, que llevó más gente inclusive que Medellín. Eso es una parte. La otra parte, profe, era en el modelo generalizado, si te puedes volver a esa diapositiva, temporalmente el modelo me puede decir, listo, porque el modelo me dice, es explicado en un 30% por la latitud, en un 30% la segunda no, o la clorofila, o la salinidad, las que hayas considerado en ese modelo aditivo generalizado, ¿no es cierto? Pero esa me la explica para cada mes y me dice cuál es la variable que lo va a explicar en qué mes. O sea, esa abundancia es dada por la clorofila de 5 meses atrás. O sea, digamos, si la abundancia de agosto está por la clorofila de enero. Entonces, me dice por qué mes, porque entonces, claro, entonces hace uno pues también la conexión, ¿no es cierto?, con lo biológico que explicabas, que es lo interesante, porque lo mismo nos pasa a nosotros, ¿no? A nosotros, bueno, nosotros también, yo también trabajo con pesca, pero pues no, a este nivel no hemos trabajado los datos estadísticos porque no tenemos ese tipo de información, ni siquiera con todos los problemas que tú puedas tener, que es una información mucho mejor, ¿no es cierto? Pero también nos pasa con las comunidades terrestres, donde, por ejemplo, hay corrimiento en las producciones de flores, de frutos,
Entonces, ¿a quién le voy a echar la culpa? A la temperatura, a la precipitación, ¿no es cierto? A la salinidad intersticial, que si la estamos midiendo mensualmente, ¿no? Entonces, era solo para saber hasta qué punto me puede ayudar y entonces, claro, ahí mismo le echo la culpa a la clorofila y me voy a ver los datos biológicos y me doy cuenta que es la época reproductiva o que es la época de agregación de peces o es alguna época en particular o, o lo que sea. Gracias, profe. Sí, muchas gracias por el comentario. Efectivamente, hay algo que no mostramos aquí, que fue un análisis que hizo la profesora Ángela Inés Guzmán de la sede de Palmira, que es experta en tema oceanográfico, de oceanografía física. Este es otro paper que tenemos pendiente escribir y publicar, y es que hay una correlación muy alta con efectos rezagados en los cambios de corrientes oceánicas. Los cambios en las corrientes oceánicas, principalmente dados por su urgencia, que explican cambios en la temperatura de la superficie del mar, están muy altamente correlacionados con los cambios en la abundancia, en el CPUE del atún. Entonces, un análisis que hicimos, pero que no está en este paper, fue descargar, por ejemplo, las corrientes, descargar las capas de corrientes también para cada mes, para cada año. Descargamos los vectores de dirección, los vectores de velocidad, y efectivamente ahí se ve un gran componente de explicación de lo que son los cambios en la abundancia del pez. Eso se conecta un poco con lo que usted decía hace un momento. Y sí, también le respondo entonces que la pregunta, de tal manera en la que está estructurado este modelo, que son 12 modelos, fíjense aquí, 12 modelos conectados, o sea, uno para cada mes, del IU1, fíjense la respuesta en el CPUE puede ser para el mes 1 hasta el mes 12, para el mes 1 hasta el mes 12. La predicción está, la arquitectura de la predicción es de la siguiente manera. Un cambio en la temperatura superficial del mar inmediato, de 0, o con un rezago de X meses, dame un momentico que voy a conectar la energía. Listo. O con un cambio, ¿me confirma por favor si se sigue viendo la presentación? Sí se está viendo, sí señor. Entonces, un cambio en la temperatura superficial del mar, ya sea inmediato, o sea, con un lag 0, o con un lag de X meses, me va a afectar el CPUE de cualquiera de los meses, ya sea del 1, o sea, de enero o de diciembre. Así es como está estructurada la arquitectura de las predicciones. Entonces, como es un modelo espaciotemporal, ¿cierto? Yo puedo predecir en el espacio, y aquí lo que decidimos fue predecir en el tiempo en cuanto al ciclo anual, ¿no? Podía haber sido de otra forma, pero nos interesaba en particular el ciclo anual, porque el ciclo anual es uno de los criterios tenidos en cuenta por los pescadores para las faenas, porque digamos, todas las especies tienen un ciclo aproximadamente predecible y no son aleatorios en el tiempo, ¿no? Muchas gracias, profe. Muy interesante tu presentación. Yo tengo una pregunta cuasi biológica ambiental. Perdón, profesor, ¿no se le escucha? Allí tal vez me escuchas mejor. Se escucha muy bajito. A ver. Tal vez allí. Sí, ahí sí un poco mejor. Vale. Bueno, mi pregunta se refiere, yo puedo imaginar que los niveles de clorofila superficial tendrán una correlación con los niveles de oxígeno, porque pues, se refiere a fotosíntesis. Sin embargo, una alta concentración de clorofila superficial puede no significar que las aguas estén más llenas de peces, porque si ese nivel de clorofila alto se debe a una floración de cianobacterias, podría haber sustancias tóxicas para los peces en el agua. ¿Estoy en lo correcto?
Siendo así, ¿qué otras variables podrían predecir una alta concentración de peces de interés para la industria pesquera? Sí, sí, claro. Justamente lo que, digamos, por lo acertado de lo que usted dice, es que estos modelos son útiles porque consideran un óptimo, ¿no? O sea, no están modelando cosas lineales, sino que por encima de cierta cantidad de clorofila, por ejemplo aquí, si esta fuera la clorofila, por encima de esa cantidad óptima de clorofila, la abundancia del pez puede disminuir por la presencia de sustancias tóxicas. Eso es así, exacto. Y la segunda parte de la pregunta es, ¿qué otras variables podrían afectar? Este tema, digamos, dado que no hay un modelo físico, ¿cierto? O sea, no hay un modelo determinístico como tal. La ecología es muy compleja justamente por eso, porque por el tema de la contingencia. A veces puede pasar, a veces no puede pasar. ¿Por qué? Porque los datos están tomados siempre de forma diferente, ¿no? La forma en la que tomamos los datos en Colombia no es la misma que lo hacen en Ecuador o en Perú o en Chile. Por lo tanto, al carecer nosotros de modelos determinísticos, ¿cierto? Matemáticos que, digamos, que expliquen los cambios en la abundancia en función de los cambios en las variables físicas, nosotros tenemos que recurrir cada vez y con cada set de datos diferentes a diferentes variables ambientales. ¿Por qué? Porque a mí la teoría me dice, mire, los principales variables que están involucradas en los cambios demográficos del pez son la temperatura, porque tiene que ver con un tema de termorregulación, de metabolismo, ¿cierto? Porque tiene que ver con un tema de dónde están las presas de las que se alimenta este pez que es carnívoro. Tiene que ver con la clorofila, porque también, en segundo nivel de importancia, porque tiene que ver con la presencia de fitoplancton, que a su vez tiene que ver con la presencia de los herbívoros que come el atún. Tiene que ver con la salinidad, tiene que ver con el oxígeno disuelto también, tiene que ver con la batimetría, ahí respondiendo un poco a su pregunta, la batimetría que es la profundidad, ¿cierto? Del océano, qué tan profundo es el océano en un lugar determinado. Puede tener que ver también con la presencia del mismo fitoplancton. Puede tener que ver con estas mismas variables, pero en un perfil de profundidad, ¿cierto? ¿Cómo es el cambio de profundidad? Puede tener que ver con la termoclina, ¿cierto? Pero como al carecer, digamos, de un modelo determinístico en este tipo de dinámicas ecológicas, nosotros tenemos que echar mano de lo que esté disponible y luego ir depurando el modelo hasta que el modelo, digamos, esté en su mejor forma predictiva, en su mejor momento predictivo. ¿Por qué? Porque puede ser, como los datos son diferentes en cada lugar, en cada país, para cada periodo, puede ser que a veces, digamos, uno corra un modelo y la temperatura no sea la variable más importante. Eso puede pasar. ¿Por qué? Repito, porque los datos no siempre tienen la misma calidad. O puede ser que sí, o puede ser que a veces, por ejemplo, en una modelación resulte que la variable más importante sea la batimetría. Eso puede pasar, y repito, debido a que la ecología no tiene modelos determinísticos, ¿sí? Tiene modelos estocásticos donde siempre tenemos que considerar la probabilidad de que a veces se cumpla, otras veces no se cumpla y además que se cumpla con un nivel de probabilidad que no es certero, no es de 1, no es de 100%. Entonces, dado que existe esto de la contingencia, digamos, de ese componente de la contingencia en la ecología, tenemos que usar lo que esté disponible e ir depurando el modelo hasta que el modelo, digamos, sea lo suficientemente parsimonioso, pero también lo suficientemente poderoso en lo predictivo. Muchísimas gracias, profe. Creo que no hay más preguntas. No sé si hay alguna de última hora. Profe, muchísimas gracias por tu acompañamiento, por la charla muy interesante, aprendiendo un poquito de todos estos asuntos, de cómo se modela y cómo se optimiza la pesca y bueno, espero se cuiden las poblaciones, digamos, de peces para no impactar negativamente.
Muchísimas gracias, profe. Muy interesante. Hay comentarios de gusto, digamos, por esta presentación de hoy. Te agradecemos mucho. Gracias por haber estado. Además, sobre todo, a pesar de todas las contingencias que has tenido y que has mantenido el interés en ofrecernos esta presentación. Muy amable, profesor. Muchísimas Sí, gracias. no, y gracias a ustedes por esta iniciativa de hacer este tipo de series de conferencias tan enriquecedoras para la comunidad universitaria, para la comunidad en general. Yo en lo personal espero que puedan extenderlas, puedan seguirlas haciendo el próximo año. Y sí, bueno, el tema de salud ya estoy superándolo, estoy volviendo a mover el brazo y la mano poco a poco, ahora con las terapias, y espero que en enero ya me pueda reintegrar completamente al trabajo. Muchas gracias. Esperamos que estés mejorando muy notoriamente. Muy amable. Bueno, esta es la última charla del año. Les agradecemos a todos ustedes, a todos nuestros invitados que nos ofrecieron unas charlas excelentes. Como dice el profe Iván Felipe, esperamos el otro año poderles tener una nueva programación de charlas. Invitaremos a los conferencistas que nos han presentado si tienen información que quisieran ofrecernos y esperamos también contar con otros conferencistas y ofrecerles una línea de presentaciones sobre asuntos ambientales que sea muy amplia y ojalá del interés de todos ustedes. A todos muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias al equipo logístico que siempre hace posible que estas cosas ocurran muy bien. Todas las charlas se pueden encontrar en las redes del Sistema de Gestión Ambiental de la sede de Bogotá. Se pueden encontrar en el Facebook Live del Sistema de Gestión Ambiental y en las redes sociales de las diferentes oficinas de gestión ambiental de las sedes de la Universidad Nacional. A todos muchísimas gracias, muy amables. Disculpe, profesor Diego, una cosita adicional. Para los profesores que comentaron y que tienen interés, si tuvieran interés en compartir y en que les comparta el artículo o en trabajar en conjunto, les dejo mi correo aquí en el chat del MITS. Qué bien, excelente. Ya lo tengo acá, lo registro. Profe, muchísimas gracias una vez más, reitero, y de verdad que aprecio mucho que con todas las condiciones de salud que se te han presentado, nos hayas ofrecido esta presentación. Muy amable. Bueno, gracias a ustedes y gracias a todas las personas que asistieron y compartieron estas reflexiones. Muchas gracias, buen día. Muy buen día. Nos vemos el próximo año en estas mismas presentaciones. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos y desde la sede de Tumaco, pues reiterar los agradecimientos al profesor Iván Felipe por el apoyo en nuestro evento. Muchas gracias a todos y feliz día. Feliz día, un abrazo. Que estén bien. Hasta luego.